Bien, mis queridos hermanos, los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar tanto en Levítico como en el libro de Salmos. Y comenzamos con Levítico, capítulo 23, versículo 4. Y dice la palabra de Dios: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y en Salmos, el capítulo 68, versículo 24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. En el programa pasado mostramos algunos vínculos relacionados al mobiliario del santuario terrenal, con la obra de Cristo y el plan de salvación. En el programa de hoy vamos a examinar lo mismo, pero con relación a las fiestas solemnes del viejo pacto, registradas en Levítico 23, y lo que ellas señalan proféticamente hablando, en cuanto a cómo Dios resolvería el gran problema del pecado, para restaurar al pecador arrepentido. Nuevamente, por razón de tiempo, estaremos entrando directamente al tema, pero no sin antes pedirle, hermanos, que oren para que el Espíritu de Cristo nos guíe en la exposición de este tema. Bien, la primera fiesta solemne que vamos a repasar es la Pascua. En el hebreo es Pesaj, o la H6453, de la concordancia de Strong, Pesaj. Literalmente quiere decir pasar por alto. Esta fiesta fue establecida para conmemorar la liberación del pueblo de Dios de la 10ª plaga en Egipto o la muerte de los primogénitos. Todo esto lo pueden encontrar en Éxodos capítulo 12, versículos del 1 al 28. Y me refiero a cuando Dios les dice que elijan el día 10 del primer mes, un cordero macho de 1 año, el cual sacrificarían entre las tardes del día 14 y 15 de Abib, que recogerían su sangre y la untarían en los 2 postes y el dintel de la puerta, y de esa manera sería protegido el primogénito de ese hogar para que no entrara el ángel destructor. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que entiendan que estas fiestas solemnes que vamos a estar cubriendo en esta mañana, originalmente fueron instituidas para conmemorar algún evento o situación particular que ocurrió al antiguo pueblo de Israel. Pero quiero que también tengan en mente que al mismo tiempo, en este sistema de sombras y de símbolos, todo esto tenía un mensaje mucho mayor dirigido a todo ser viviente que quisiera ponerse en armonía con el único Dios verdadero. Lo extremadamente grandioso de la Pascua es que señalaba a un evento futuro cuando Dios proporcionaría la verdadera solución al pecado. En Juan, capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el sistema sustitutivo, la víctima tomaba el lugar del pecador. Aquí se veía la obra que Cristo vino a realizar. Tristemente, los cristianos de hoy dicen que seguirán pecando hasta que Cristo venga. No conocen realmente a Dios ni al que Él envió. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Cristo fue crucificado un 14 de Abib, cumpliendo exactamente lo que la Pascua señalaba. Ahora, en Éxodo, capítulo 23, el versículo 14 y el versículo 17, y en Deuteronomios, capítulo 16, los versículos 16 al 17, se nos dice que 3 veces se presentaría todo varón ante Dios
para celebrar la fiesta. Eso es durante un año. Aunque habían 7 fiestas. Relacionado con la Pascua estaban los panes sin levadura y también las primicias. En 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7, Pablo nos dice que no andemos más en pecado, pues ya Cristo murió por nosotros. Ya la solución había sido hecha. Amén. Debíamos de sacarle provecho. Amén. Este versículo nos lleva a la siguiente fiesta solemne, la de los panes sin levadura. En hebreo sería Hag, Maxó, o la H4682 de la Concordancia Strong. Maxó quiere decir sin leudar o sin levadura. Esa fiesta comenzaba el día 15 del primer mes, durante 7 días, y fue instituida porque en ese mismo día, el 15 de Abib, Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. Según Éxodo 12, versículos 17, y según Éxodo capítulo 12, versículos 33 y 39, y Deuteronomio 16, 3, salieron a toda prisa de la tierra de Egipto. La fiesta de los panes sin levadura simbolizaba la liberación del pueblo de Dios, cuando salieron literalmente de la tierra de Egipto. La levadura era símbolo del pecado, como ya vimos en 1 de Corintios 5:7. El 15 de Abib, el Cristo, el ungido de Dios, el que era sin pecado, descansaba en la tumba. Ponga mucha atención en este próximo versículo, hermanos. En Juan 19, 31, Juan capítulo 19, versículo 31 dice: Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no descansasen en la cruz en el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados. Aquí podemos deducir mucho. El día de la preparación es lo que hoy conocemos como viernes. Es preparación para el sábado semanal. Lo que quiere decir que ese año el 14 de Abib cayó un viernes. El 15 de Abib, o el primer día de los panes sin levadura, cayó un sábado semanal. El sábado semanal cayó con un sábado ceremonial, lo que lo hace un sábado de gran solemnidad. Ese sábado Jesús reposó en la tumba de José de Arimatea. El salmista inspirado dice en Salmos 16, versículos del 8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 9. Por tanto, mi corazón se alegra y se goza mi gloria. También mi carne reposará segura. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El 15 de Abib, Cristo, el verdadero pan sin levadura, reposó de su obra redentora en favor del hombre. Gloria y honra a su santo nombre. La última fiesta relacionada con la Pascua era la fiesta de las primicias o primeros frutos. En hebreo le dicen Bikurim, y tenían que ver con los primeros frutos de la cosecha de la cebada. Esto comenzó una vez que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Se nos presenta acerca de esta fiesta en Levítico capítulo 23, los versículos del 9 al 14. Se recogía un omer de los primeros frutos de la cosecha de la cebada, el cual se le daba al sacerdote y lo mecía delante de Jehová. Esta fiesta era indefinida en cuanto al día del mes, pues se mecía el día siguiente al sábado semanal. El día de la semana era definido, pues era después del sábado semanal. Esta fiesta era el primer día de conteo de los 50 días del Pentecostés. Y esto es muy significativo, pues en Pentecostés también había una ofrenda mecida, pero en ese caso de la cosecha del trigo. En 1 de Corintios capítulo 15 versículos 22 y 23 dice la santa palabra de Dios: porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo resucitó pasó algo impresionante. En Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí se cumplió lo que dijo el profeta en Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán y junto con mi cuerpo resucitarán. Amén. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío como rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Esta es una evidencia muy poderosa de que Cristo definitivamente era el Mesías prometido. Amén, gloria a su nombre. Sí, mis queridos hermanos, los primeros frutos de la cosecha de la cebada, los que resucitaron cuando Jesús resucitó, ascendieron con Cristo como primicias de su liberación. De esta manera aseguraban la cosecha final cuando Él vuelva. Ahora pasemos a la siguiente fiesta solemne, que es la fiesta del Pentecostés. Shavuot. La encontramos en Levíticos capítulo 23, versículos del 15 al 22. Y como se mencionó hace un ratito, también tenía que ver con los primeros frutos, pero en esta ocasión con la cosecha del trigo. Era una fiesta que solo duraba un día y se dedicaba mayormente al culto. En la Biblia, los frutos pueden tener varios significados, pero en esta mañana nos enfocaremos en el contexto del carácter. En Efesios 4, versículos del 7 al 8, Pablo nos dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevaba cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En este precioso versículo podemos ver que las primicias de la cebada realmente eran símbolos de los que resucitaron y ascendieron con Cristo. Pero aquí también podemos ver que el día de Pentecostés, cuando los discípulos esperaban la promesa del Padre, Cristo dio dones, no un tercer ser o persona. En Salmos 133, versículos del 2 al 3 dice: como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, que desciende sobre el borde de sus vestiduras. Versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta información es muy importante para que podamos entender lo que sucedió en Shavuot. Eso es así, mis queridos hermanos. Este versículo hace alusión a cuando el sumo sacerdote Aarón fue ungido en el santuario terrenal. El santuario terrenal era meramente una copia del verdadero, el santuario celestial. El sumo sacerdote Aarón fue un tipo de Cristo, pues Cristo es nuestro único y verdadero sumo sacerdote. Cuando Cristo ascendió y fue entronizado en el santuario celestial, como sumo sacerdote, a recibir la gloria que tenía antes de ser humanado, sus discípulos en la tierra recibieron en su espíritu bendición y vida eterna. Los discípulos de Cristo reflejaron plenamente el carácter de su maestro, y el pueblo atestiguó realmente que habían estado con el maestro de Galilea. Amén. Pues andaban como él anduvo. Gloria y honra a su santo nombre, porque amén, ciertamente Jehová salva. Amén. Estando aún en este planeta de maldad y sufrimiento, los discípulos de Cristo recibieron la vida eterna, no que nunca iban a morir, sino que les estaba asegurada en Cristo. Bien, pasemos ahora a la siguiente fiesta solemne, la fiesta de las trompetas. En Levítico 23, versículos 23 al 25 dice:
Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primer del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, versículo 25. Ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda hecha por fuego a Jehová. La fiesta de las trompetas era un anuncio al pueblo de Dios para la preparación para el día de la expiación o Yom Kippur. Las trompetas en el tiempo bíblico habían sido utilizadas para dirigir al pueblo, para llamar la atención al pueblo y para advertir al pueblo de Dios en momentos de peligro o de guerra. En el caso particular de la fiesta de las trompetas, era un llamado al arrepentimiento, para que nadie terminara siendo cortado o eliminado del pueblo de Dios. Proféticamente hablando, las trompetas tuvieron un cumplimiento histórico justamente antes de que se cumpliera la purificación del santuario, predicha por el profeta Daniel al final de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, versículo 14, que finalizaban en el 1844. Las trompetas sonaron, pero en el sentido del terremoto de Lisboa, del 1 de noviembre de 1755, en el día oscuro en Nueva Inglaterra del 19 de mayo del 1780 y en la caída de las estrellas del 13 de noviembre de 1833. Jesús había dicho en Lucas 21, versículo 25, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 se nos dice, fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de cilicio y la luna se puso toda como sangre. Pero quiero que tengan en mente que las trompetas también, mis queridos hermanos, pueden simbolizar en el sentido de llamar al mundo al arrepentimiento y a prepararse para la segunda venida de Cristo. Tanto la proclamación del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, como las 7 trompetas de Apocalipsis, plagas mezcladas con misericordia, para que se arrepientan los hombres. Pero bien, pasemos ahora a la penúltima fiesta solemne, el día de expiación o el Yom Kippur. En Levítico 23, versículos 26 al 29, dice la palabra de Dios, también habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 27, a los 10 días de este mes, séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. En el pueblo de Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose delante de Jehová, si no querían verse separados del pueblo. Esta fiesta era muy solemne, pues era un juicio y de mucha importancia. No era tomada livianamente por el pueblo, pues simbolizaba su destino eterno, sea que permaneciera como parte del pueblo de Dios o fuera eliminado del mismo. Las transgresiones habían sido transferidas al santuario terrenal durante el servicio diario, durante todo el año. Ahora serían eliminadas del mismo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, así se hacía purificación del santuario y una obra recíproca en medio del pueblo de Dios. Proféticamente hablando, esto lo podemos encontrar específicamente en Daniel 8:14, en una de las profecías más largas de la Biblia, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Siguiendo las especificaciones del libro de Daniel, los cómputos, usando el calendario caraíta, nos lleva al otoño del 1844. Por lo tanto, estamos actualmente viviendo ahora en las postrimerías del gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todo debía afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y llevándose ante él, ante el Señor.
si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les queda de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer del espíritu liviano y frívolo al que se entregan tanto cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvos en grupo. La pureza y la devoción de uno no la suplirá la falta de estas cualidades en el otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, el examinar el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro en la tierra, cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mis queridos hermanos, lo que nos lleva entonces a la última fiesta solemne, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. En hebreo, Sukkot. La encontramos en Levítico capítulo 23, versículos 33 al 44. Esta fiesta fue instituida para conmemorar la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, cuando habitaron en tiendas durante su peregrinaje hacia la tierra prometida. Según Deuteronomio capítulo 16, versículos 13 al 15, la fiesta de las cabañas era una fiesta sumamente alegre y todos podemos imaginarnos el porqué de tanta alegría, pues el pueblo de Dios había sido liberado por el Todopoderoso con mano fuerte y brazo extendido y se encontraba fuera de Egipto y de camino a su nuevo hogar. El pueblo había recibido una bendición especial de parte de Dios durante su peregrinación en el desierto. ¿Por qué? Porque fue protegido y sostenido. Pero esta fiesta también se conocía como la fiesta de las cosechas. También guardaba relación con los frutos de la tierra, pues ofrendaban a Jehová los frutos de la huerta y del campo, con lo que habían sido bendecidos. Simbolizaba la bendición y misericordia de Dios por su pueblo. Por lo tanto, no es difícil comprender qué era lo que señalaba en el futuro esta fiesta especial y alegre. Después de la purificación efectuada por el día de expiación antitípico, el pueblo estaría gozando de los frutos del Espíritu, estaría listo para ser trasladado, o mejor dicho, rescatado del Egipto espiritual de este mundo, que el hombre, bajo la influencia del gran rebelde, ha destruido y contaminado. Esta fiesta simbolizaba cuando Cristo regresara por segunda vez a llevar consigo a su pueblo redimido. Cristo dijo en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Amén. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La fiesta de las cabañas no era una conmemoración solamente, sino también un tipo o figura de lo porvenir. Apuntaba hacia el gran día de la siega, cuando el Señor de la mies mandara a sus segadores a recoger a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra. Entonces se escuchará lo que dice Apocalipsis 5:13. Y todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No te pierdas este magno evento. Ven a Cristo hoy.